me incluyo y que aprendo también de mis alumnos. Buenas noches con todos, desde las distintas partes del país y de repente fuera del país que se están conectando. Buenas noches, Sarita, Junior, Clever, muchas gracias por sus saludos, sean bienvenidos todos. Hoy día nos toca ya desarrollar la segunda sesión de nuestro curso de legislación laboral y planillas. Voy a compartirles el archivo que vamos hoy día a trabajar. A ver, regálenme un segundo para compartirles, por favor. Bien, este es nuestro contenido temático, como habíamos revisado en la sesión anterior, de todos los puntos, todos los temas que vamos a ir tratando a lo largo del desarrollo del curso. El día de hoy nos encontramos ya en la sesión número 2, que es contrato laboral o contratos laborales, porque existen varios. Vamos a conocer sus definiciones, qué son, para qué nos sirven. Vamos a hablar un poco del trabajo de adolescentes, puedo contratar, no puedo, bajo qué requisitos, qué condiciones. Vamos a ver los distintos tipos y modelos de contrato, cuándo un contrato laboral se puede suspender o dar por terminado, términos de contrato, las causales, y al finalmente vamos a conversar algo que ya habíamos incluso tocado en la sesión anterior y muchos estaban consultando con respecto a los contratos de locación de servicios o los contratos de personal independiente. ¿Okay? Eso es lo que hoy día vamos, chicos, a conocer, y al finalizar la sesión de hoy día esperamos poder lograr que todos podamos tener el conocimiento con respecto a los distintos contratos que existen. No es lo mismo utilizar un contrato A que un contrato B, y eso es lo que hoy día vamos juntos a aprender. Como siempre me gusta preguntar, les consulto de manera voluntaria, libre, de repente con audio, o de repente a través de nuestro chat, ¿qué entendemos por contrato laboral, chicos? ¿Qué es para ustedes un contrato laboral? ¿Sí? ¿Jonathan? ¿Jonathan Rojas? Hasta eso es tu manito. Un vínculo nos dice por acá José Carlos. Por ok. Jonathan, Estefano. Hay personas que tienen su manito alzada, ¿no? Documento que avala el vínculo laboral, nos dice Mariam. Ok, correcto. Documento. Es un acuerdo entre dos partes también. Es un acuerdo que se da entre el empleador y un empleado, nos dice Lourdes. Acuerdo entre empleador y trabajador. Jonathan, Sarita, un acuerdo entre el empleado y el empleador. Yaldira Velázquez, vínculo entre el empleador y trabajador, que definen puntos de bendiciones y deberes, ¿no? Ok. Sí, vínculo entre la empresa y el trabajador, sí. En realidad, los conceptos, las definiciones que ustedes están dando, tienen correlación con lo que es la conceptualización del contrato laboral. Pero ¿qué es en sí un contrato laboral? Es un acuerdo bilateral. ¿Qué quiere decir bilateral? De dos partes, ¿correcto? Es un acuerdo de dos partes, en este caso de una empresa, de un trabajador, de un empleador y con un empleado, en el cual se ofrece y se pacta por parte del trabajador el brindar sus servicios al empleador a cambio de una remuneración económica. ¿Eh? Un contrato es un documento, es un acuerdo, es un pacto, más que en sí, que más que en realidad un documento, es el acuerdo en sí, porque incluso un contrato puede ser de manera verbal. Mayormente estamos acostumbrados a los contratos físicos escritos. Es correcto, es completamente válido y legalmente se manejan también de esa manera. Pero también existen los contratos de manera verbal. El contrato laboral genera vínculo y por consiguiente si genera un vínculo, una dependencia, una subordinación, también ¿qué cosa va a generar? Derechos, deberes, obligaciones, tanto para el trabajador como para ¿qué?
para el empleador, para la empresa que está contratando los servicios de esta persona. María nos pone documento que avala el vínculo laboral empresa. Por supuesto que sí, ¿verdad? La ley permite formalizar los contratos laborales tanto en forma oral como escrita. Ahora bien, para ambos casos que especificamos en esta sesión, es obligatorio formalizarlos, ¿no? Cualquier persona mayor de 18 años puede firmar un contrato laboral. Y los contratos laborales existen y son de distinta naturaleza, de distinta modalidad. No es que yo escojo un tipo de contrato a realizar, porque de repente me parece más sencillo, me parece más corto, más agradable, menos engorroso de hacer. No, la decisión de elegir un tipo de contrato, una modalidad de contrato, es en función, y escuchemos esto, chicos, porque esto es una de las causales de multa, es uno de los causales en las cuales SUNAFIL fiscaliza. Es uno de los puntos por lo cual SUNAFIL pone el ojo y fiscaliza. Con respecto a la realización de contratos laborales, siempre SUNAFIL va a evaluar qué cosa, la causal de contratación, el motivo. ¿Por qué contrataste a una persona para determinado puesto? Y si el motivo que tú lo estás contratando tiene relación con el contrato por el cual tú has realizado. Por ejemplo, si yo tengo una trabajadora que está gestando, llega ya a su licencia de 98 días, a la fecha del parto, y por consiguiente debe retirarse y hacer uso de su descanso médico para poder ya ir a su parto. Entonces, esa persona se va a 98 días, lo que la ley indica, y yo necesito tener a otra persona para que pueda suplir en el puesto, para que el puesto pueda seguir trabajando, pueda seguir produciendo. Entonces, esta nueva persona que yo contrato para poder suplir la ausencia por la licencia de maternidad de esta trabajadora, tengo que contratarla justamente por la causal. ¿Cuál es la causa raíz que genera la necesidad de contratar a esta persona? Pues es justamente la licencia de maternidad. Entonces, en estos casos, por ejemplo, existe lo que se llama el contrato de modalidad de suplencia. ¿Qué quiere decir? Que voy a contratar a alguien para que supla temporalmente a esta persona. Entonces, no elegí contrato de obra determinada, necesidad de mercado, por incremento de actividad. No, elegí el contrato de suplencia, porque es el que se adecua bajo esta necesidad. Y cuando contrato a alguien por suplencia, esta persona tiene que ganar y tener los mismos beneficios que tenía la persona que ha sido o ha ido a su descanso médico. Si ganaba 2.000, 2.000 tiene que ganar. ¿Ok? Si tenía beneficios tal, igual. Si le daba movilidad, también. Tiene que tener los mismos beneficios sociolaborales. ¿Vamos hasta ahí, chicos, comprendiendo? Entonces, es importante tener claro el motivo por el cual contrato. ¿Qué pasa si yo, inspector de SUNAFIL, voy de repente a la empresa de Lisbeth Espinosa? Digo, señorita, ¿puede mostrarme los últimos contratos de trabajo? Ok, y la persona me muestra el contrato, muestra Elizabeth, y comienza a revisar. Digo, ¿esta persona por qué la contrataron? Y de repente es una persona que está por suplencia de alguien, siguiendo el ejemplo de la persona embarazada. Pero de repente Elizabeth la contrató por un motivo de necesidad del mercado. Entonces, ese contrato no tiene correlación con el objeto de causa o de necesidad de contratación. Entonces, ahí es una FIL, la puede multar porque no he contratado correctamente. Entonces, es importante saber, hoy día vamos a conocer las distintas modalidades de contrato y cómo o cuándo las debemos aplicar, bajo qué circunstancias. ¿Todos los contratos modales tienen un límite de duración? Por supuesto que sí. Hay contratos que duran máximo, son hasta 5 años. De ahí la persona ya no puede seguir renovando contratos. Máximo llegan hasta 5 años.
Y cualquier persona puede firmar contrato laboral que tenga más de 18 años, que es la edad en la cual ya la persona tiene la facultad y se convierte ante nuestro país una persona con suficiente edad para poder tomar decisiones de manera directa. ¿Ok? Entonces, pregunta chicos hasta ahí. Vamos comprendiendo entonces qué es el contrato laboral. Es un acuerdo de dos partes o un acuerdo bilateral formado por un empleador, por un trabajador, en el cual se adquieren los servicios del trabajador a cambio de ¿qué? De una remuneración, de un monto, de un dinero a cambio. ¿Ok? Y genera derechos, obligaciones, no solo para el trabajador, también para el empleador. ¿Ok? Entonces, eso va muy bien. Ahora, el profesor, usted nos dice que es a partir de los 18 años, pero yo he visto casos que hay adolescentes que trabajan y pueden incluso estar en planilla de una empresa. En realidad, sí se puede y legalmente es válido, pero bajo ciertos parámetros que se tienen que cumplir, que se tienen que respetar. ¿Ok? Bien, un ratito veo que me están escribiendo por el chat. Renzo, el límite varía según el tipo de contrato modal o es no. Varía. Hay unos de 3 y otros de 5 años. ¿No? Pero el máximo es 5, mi estimado Renzo. Lorena, ¿qué pasa si tiene más de 5 años trabajando? Ya no debería firmar contrato bajo la modalidad de plazo determinado, ya debería ser una persona de modalidad indeterminada. ¿Ok? Nuestra legislación laboral peruana, chicos, manifiesta que sí se puede contratar a adolescentes, pero a partir de los 14 años. A partir de los 14 años y de 14 hasta 15 años pueden laborar con una jornada máxima de 4 horas diarias o 24 horas a la semana. Recordemos que el horario o la jornada, perdón, de trabajo para régimen o personas que no son menores de edad es de 8 horas diarias, 48 horas semanales. En el caso de los adolescentes de 14 a 15 años, es de 4 horas diarias o 24 horas a la semana. Y para los adolescentes que tienen 15 años hasta casi 18, ellos pueden trabajar con una jornada de 6 horas diarias o 36 horas a la semana. Pero como les comentaba, no es que yo tomo a un adolescente, me trabaja, o pongo a un sobrino, al hijo de un amigo, porque mira, ponlo a trabajar en tu empresa, etcétera. No es, hay que cumplir ciertas formalidades para justamente caer en cualquier contingencia laboral. Entonces, uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta y que se tiene que manejar es los requisitos para el trabajo de adolescente. ¿Qué son esos requisitos? Uno, copia de la partida de nacimiento o documento nacional de identidad. Certificado médico otorgado por un centro de salud del Estado, llámese Hospital de Salud, MINSA o Ministerio de Salud, Hospital de la Policía, Hospital del Niño, etc. Evidencia el estado físico, y no solamente físico, también el estado mental y emocional del adolescente. Es un adolescente sano en esos tres aspectos: físico, mental y emocional. Copia de carnet escolar o constancia de estudio que evidencie de que el adolescente está estudiando. 2 fotografías tamaño carnet, copia del DNI del padre, madre o tutor quien lo tenga a cargo al adolescente, y nombre, razón social, RUT de la empresa donde va a laborar. Justamente la política, nuestra ley de trabajo para los adolescentes les permite trabajar 4 horas y otros 6 horas, pero no el horario completo, porque entienden que la prioridad de los adolescentes es el estudio, es continuar sus estudios, por consiguiente solamente les permiten trabajar 4 o 6 horas para que el resto de las horas puedan dedicarse a sus estudios. Y el empleador tiene toda la obligación de brindar las facilidades para que el adolescente priorice sus estudios. De repente tengo exámenes, de repente hay cosas que hacer, y el empleador no puede poner trabas porque, repito, la prioridad es que siga estudiando.
Si se cumplen todos estos requisitos y se firman y se acuerdan y se presentan ante el Ministerio de Trabajo, no había problema y el adolescente tranquilamente puede trabajar en la empresa. Pero ¿qué tipo de labores puede realizar o qué tipo de labores no puede, en todo caso, realizar un adolescente? Se le prohíbe realizar trabajos de alto riesgo. Se les prohíbe realizar trabajos, por ejemplo, de altura, trabajos de sector minero, en subsuelo, petróleo, trabajo en el cual genere excesiva carga de peso, lo cual él no está acostumbrado o de lo cual no está físicamente preparado. También está evitar que esté expuesto ante sustancias tóxicas, químicas y actividades de seguridad. También no le podemos al adolescente poner o darle responsabilidades, cargos con responsabilidad personal a su cargo. No lo podemos dar. Eso es completamente prohibido. Chicos? ¿Y cuáles son los derechos laborales que tiene el adolescente? En realidad tiene los mismos derechos que tiene un trabajador, régimen general o un adulto tiene lo mismo, una remuneración y demás beneficios que no pueden ser inferiores o menores a los que le corresponden a otro trabajador. ¿Ok? Contar con un seguro social de salud, como tenemos la mayoría de los trabajadores, facilidades para la asistencia regular a la escuela, lo que les comentaba. Si el alumno de repente no se tiene semana de exámenes, semana de realizar trabajos y no le va a alcanzar el medio tiempo, necesita tomar todo el día, el empleador tiene que darle esas facilidades. También tiene derecho a reclamar ante las autoridades competentes, es decir, que también puede irse a SUNAFIL. También puede irse a SUNAFIL, reclamar de repente si no le están pagando completamente, si le están discriminando, hostigando o haciendo funciones de las cuales él no está capacitado. ¿Ok? Y ejercer derechos laborales de naturaleza colectiva. ¿Qué quiere decir? Igual si él desea puede hasta sindicalizarse. ¿Bien? Entonces, quiero leer las preguntas que nos están haciendo. Jonathan, si trabaja en un negocio, por ejemplo, una pollería y sufre un accidente, ¿asume los gastos el empleador? Eh, una pregunta, Jonathan, si trabaja en una pollería o en cualquier empresa, tenemos que tener en cuenta que las empresas, dependiendo de su giro de negocio, están clasificadas en empresas de alto, bajo o mediano riesgo. Entonces, la pollería justamente está dentro de lo que es riesgo medio alto. Por consiguiente, está en la obligación de tener un SCTR. Por consiguiente, si en el caso se accidenta, viendo tu pregunta, asume el gasto, el seguro, que obviamente es cancelado por la empresa. Bien, y lo tiene que asumir. Lorena, ¿cómo se puede asegurar a un menor de edad si los padres son los que lo aseguran? En realidad, cuando tú haces, mi estimada Lorena, en el T-Registro, que también es parte del curso y nos han puesto en la última sesión, en el registro que está en la página web de la SUNAT, ahí se procede a hacer el registro de la empresa, el registro de los trabajadores, el registro de los practicantes, el registro de todo lo que constituye la empresa, incluso el comité de seguridad. Entonces, dentro de ese registro, ahí tú lo activas al adolescente y le queda registrado, conforme se van dando las aportaciones, teniendo las tres, se le activa su seguro de salud como cualquier otra persona adulta que esté trabajando. Exactamente es lo mismo. También el mismo puede ir a esa salud, llenar su formulario 1001 y hacer su alta, presentar su contrato de trabajo o presentar un documento que evidencie el vínculo laboral y lo van a atender y se va igual a hacer el alta y la inscripción a esa salud. ¿Ok, mi estimada Lorena? El mismo caso para una empresa asumiría esta, asumiría los gastos. El mismo caso, pero en una empresa asumiría esta, asumiría los gastos. En realidad, Jonathan, las empresas deben tener un seguro. Ahora, si no lo tienen, si son empresas que no son 100% formales, peor, con mayor razón tiene que asumirlo. Tiene que asumir el gasto si es que hay un accidente como estás hablando, porque hay responsabilidad. El sueldo mínimo para ese tipo de contratos flexibles, no, es lo mismo. Lo pagas igual como que fuera un adulto.
donde se puede saber el tipo de riesgo que tiene una empresa. Les puedo compartir, no lo tengo aquí a la mano, pero les puedo compartir el link, encantado, para que puedan ustedes verificar. Eso no está, digamos, por empresa categorizado, sino por tipo de actividad. Pero con gusto les paso yo al final de la sesión el link para que puedan ustedes consultar, ¿sí? No te preocupes, yo les voy a compartir. Entonces, tenemos claro lo que es un contrato laboral, tenemos claro que sí puedo contratar a adolescentes, pero siguiendo las pautas que sí, ¿verdad? Y también tiene derechos este adolescente, también tiene obligaciones, llegar a tiempo, un horario de trabajo, tiene su derecho también para poder tener su refrigerio, en caso trabaja 6 horas, si es 4 horas, media ya sale a almorzar. Veo que hay una persona con la manito alzada, Celso Reyes. Buenas noches, Celso. Cuéntanos tu pregunta. Bienvenido a la clase. Celso, activas porfa tu micrófono. No te escuchamos. Mi estimado Celso, Celso Reyes, buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta? Tu manito hacia arriba. No. Rommel, buena pregunta. Rommel nos consulta si las empresas están condicionadas a contratar menores. No, no, mi estimado Rommel, no es una obligación, como por ejemplo nos pasa con el personal que tiene con discapacidad, que hay una cuota de contratación. En este caso no hay obligación, Rommel. Y si te pagan menos del mínimo vital en un apoyo, por ejemplo, tendría derecho a reclamar. Depende, por ejemplo, si te están pagando mínimo y trabajas medio tiempo, obviamente porque no trabajas en la jornada completa, no te corresponde el sueldo mínimo, te saca la proporción, 600 soles, ¿no? Pero es justificable porque no hace las 8 horas. Pero si trabajas las 8 horas como una persona adulta o las 6 horas como un adolescente de 16, 17 años, te correspondería que te pague el mínimo, ¿ok? Pero si no, no. Depende de qué jornada tengas de trabajo. ¿Bien? Tu manito sigue alzada. ¿Nos preguntas o si no por el chat nos escribes, por favor? Bien. Entonces, se anima, sigamos avanzando. Tipos y modelos de contratos. En el Perú existen 3 tipos de contratos laborales, pero si ha llegado a este artículo a conocer cada uno de estos, es vital que primero abordemos qué es un contrato de trabajo y cuáles son sus elementos básicos. Ya hemos dicho que el contrato laboral es un acuerdo, pero que se celebre el contrato de trabajo deben existir 3 cosas. El contrato de trabajo, chicos, básicamente genera el vínculo, la subordinación, la dependencia laboral. Y tienen que tener 3 puntos claves ese contrato. Uno, la prestación de servicio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué función, qué labor va a realizar, va a desempeñar el trabajador? 2, la remuneración del trabajador. ¿Cuánto es lo que se pacta? Porque eso justamente es el objeto por el cual la persona acepta trabajar. Y la dependencia, ¿qué quiere decir? Que el empleado realizará su trabajo bajo la dirección de qué empleador, empresa, de qué persona jurídica. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta esos 3 aspectos, son los claves que generan el vínculo laboral. Cuando a veces contratamos personas de cuarta categoría conocidas por honorarios, como les explicaba en la sesión pasada, muchas veces se desnaturaliza el contrato o este tipo de contratación, volviéndose un contrato de planilla, porque se puede corroborar que existe esa dependencia, esa subordinación, por lo cual ya no hay una independencia. Recordemos que cuarta categoría son profesionales independientes. Si se logra evidenciar que ya no son independientes, sino que son dependientes a través de recibir órdenes, tener un horario de trabajo, ser amonestado, premiado, de tener incluso correo electrónico, uniforme, etcétera. Entonces ya hay una dependencia, por lo cual se rompe el concepto principal de cuarta categoría, que es de ser independiente. Pasa a ser dependiente y ya lo que nos ganamos ahí es un problema con Sunafil porque nos va a multar y nos va a indicar que lo tenemos que contratar como trabajador de nuestra planilla. ¿Ok? Bien, chicos. Si trabajo 40 horas, puedo exigir que me paguen la remuneración mínima vital. El mínimo de horas es 48 horas semanal, Yadira.
¿Te puede activar el micrófono para todos, por favor? Está activo. Cada uno de ustedes puede activar su micrófono. Yo no los bloqueo. No, no lo bloqueo, ¿no? Chicos, ¿alguien puede hablar con audio para que Celso pueda ver que ustedes pueden controlar? ¿Está bloqueado? ¿Sí? A ver, ¿cómo está bloqueado? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí está bloqueado. Sí se puede. Ya está activo ya. Sí se puede, ¿no? Mira, veis, está que Está bloqueado. Sí. bueno, no. Bueno, la disculpa del caso, no sé si está bloqueado. Ok, Celso, ahora sí creo que ya nos puedes hacer tu consulta. Bienvenido. Profesor, buenas noches. La inquietud se ha quedado desde la clase primera. O sea, la pregunta es si a un trabajador le designan una área y posteriormente después le obligan a hacer otra área de un trabajador que ya se jubiló, lo obligan a que haga prácticamente dos tareas. ¿Eso es permitido, profesor? No, no es Ya, permitido. No es ya. permitido. Esa es la pregunta que quería hacerle, profesor. No es permitido, Celso, y te indico más o menos qué es lo que puede pasar o cómo lo debería hacer. Te voy a explicar como empresa y como trabajador. ¿Ya? Si yo como empresa, Celso, te he contratado para que, voy a suponer, seas de repente del área de ventas, por ejemplo. O sea, es una persona, un asesor de ventas. Pero luego, porque no quiero contratar más gente, te asigno que aparte de que seas venta, de repente seas también cajero. Vendas y seas caja. ¿Ok? Entonces, sino una segunda función, la cual no está tipificada dentro de tu contrato vigente. No digo inicial, vigente. ¿Por qué? Porque de repente te han venido renovando contrato. Del vigente, cuando te asignan una nueva función, no está tipificado, estipulado, que vas a hacer funciones de cajero. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo puedo o debo hacer? Como empresa, debo generar una adenda a tu contrato. Una adenda haciendo referencia a la cláusula de tu contrato vigente, la cual indica tu cargo a contratar. Supongamos que en la cláusula tercera de tu contrato vigente dice, usted está haciendo, o el señor Reyes Graus, Celso Isidro, está siendo contratado como para desempeñar el cargo de vendedor. Entonces yo hago referencia a la adenda, digo, referente a la cláusula 3 del contrato vigente del señor tal, se adiciona o se acuerda el realizar la función de cajero. Otro punto más de la adenda, por lo cual por la realización de dicha actividad, el señor percibirá un incremento o un bono, un riesgo de caja, como lo quieran llamar, adicional a su remuneración básica del contrato vigente. Entonces, no te voy a pagar, de repente yo como empleador no voy a pagar 1,200 porque igual no me vas a trabajar 16 horas, me vas a trabajar igual las 8 y dentro de tus 8 horas te voy a asignar otra función. Entonces, puedo proponerte el subirte un poco más el sueldo, puedo fraccionar tu horario, ¿sabes qué? Quiero que hagas de 4 horas este puesto y 4 horas el de acá, pero siempre lo tengo que poner tipificado a través de una adenda. ¿Ok, Celso? Tengo que dejarlo que estoy haciendo una modificación de tu contrato. ¿Vamos? Ya, profesor, está bien. Estoy alineado porque eso lo voy a poner en la mesa, voy a conversar contigo, vamos a negociar, vas a aceptar posiblemente, vas a firmar. Y si tú estás firmando, ¿qué estamos haciendo ahí, Celso? Estamos acordando, estamos pactando, estamos llegando a un acuerdo bilateral. Y si hay un acuerdo de dos partes, no es un tema impositivo, no es un tema explotar tampoco, es un tema acordado y aquí está firma y huella del Señor. Entonces, esa es la forma. Y si no lo están haciendo, ahora voy por la respuesta como trabajador, no lo han hecho, tú estás en toda tu potestad de decir, yo no he sido contratado, Señor, para este puesto. Si usted desea que yo lo realice, procedamos a formalizarlo, pero yo no lo puedo realizar de esa manera. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú te vas, digamos, el ejemplo de caja, te pierde dinero, roban, ahorita que lamentablemente está de moda, o de repente te accidentas en ese puesto, en eso que no es tu función directa. Al final,
puedes tú o en la misma empresa meterse en unos problemas o riesgos, porque no está dentro del contrato. Pasa cualquiera de estas cosas, cuando se realiza el proceso de investigación, van a pedir los contratos. Entonces, ahí es mejor evitar, hacer la adenda, dejarlo por escrito, acordado las dos partes, firmado, ahí no hay problema a futuro. ¿Vale, Celso? Espero haber ayudado a tu pregunta, Celso. Está bien, doctor. Gracias, doctor. Que eso va a servir para a nivel nacional para que escuchen y sepan que eso no está permitido. Gracias, profesor. Gracias a ti. Bien, a ver, dice Raquel está bloqueado. Me imagino que te referías al audio, ¿verdad, Raquel Torres? Renzo Finetti, en dicho caso, ¿es exigible o facultativo el aumento de la remuneración? Es facultativo, es pactable. Todo, mi estimado Renzo, es acordado. Es pactado en las dos partes. Y uno mira y evalúa. Inicialmente tenemos que trabajar las 8 horas. Así nos asignen 2, 3 funciones. Por ejemplo, quien les habla, ha habido momentos en mi vida que he tenido que manejar mi gerencia de recursos humanos. Ay, me cubre, por favor, la administración, que el administrador se nos ha ido de vacaciones. Ay, me apóyanos, por favor, con el tema logística. Y tenemos que ver. Entonces, ese acuerdo que tú puedas llegar, ¿no? Entonces, ok, yo puedo hacer esto, y sabes que en función de esto, como va a ser de repente algo provisional, que alguien se fue de vacaciones, no sé, te damos un bono. No te voy a subir el sueldo porque no vas a quedar en ese puesto permanente. Es algo de repente por 15 días, por un mes. ¿Ok? Se fija. Y ya va a ser algo algo temporal, o perdón, algo ya más de mayor tiempo, ya se acuerda, justamente como lo acabo de comentar, para evitar cualquier contingencia que se pueda dar y ambas partes se puedan proteger. ¿Y qué pasa si la empresa no realiza la adenda? Nos pregunta Valeria. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa ahí es que están en una contingencia laboral y cualquier cosa que pase, la empresa tiene mucho que perder porque sencillamente no se ha cubierto en esa parte. ¿Qué pasa si yo soy la persona? Voy a tomar el nombre de Celso. Celso pasa caja y ¡pum! Roban. Y investigan y el primero que van a investigar es el cajero. Así de simple. Primero es el cajero. Entonces Celso simplemente dice, yo no he sido contratado para hacer caja. Me pusieron ahí para poder cubrir, pero yo no he sido capacitado, ¿dónde está un documento que a mí formalmente me han pasado ahí? Y sencillamente no me responsabilizo de nada. Imagínense, entonces las empresas también se la juegan. Creen que se están ganando o ahorrando un problema, pero se están ganando uno mayor. Recursos humanos, a ver, nos pregunta recursos humanos. ¿Y es válido si se hace una adenda para hacer cambio de turno? Por supuesto, las adendas, mi estimado, es para hacer cualquier modificación de tu contrato. Tema salarial, tema de función, horario de trabajo, jornada de trabajo, locación de servicio donde esté destacado, establecimiento, adicionar nuevas funciones, cambiar de cargo, incluso la adenda también, yo suelo utilizar adendas para no estar haciendo contratos trimestrales o semestrales, suelo usar las adendas, en donde yo hago referencia que conforme a la fecha de término se está extendiendo el contrato 3 meses más, por ejemplo. Entonces me evito hacer tantas hojas y simplemente resumo en una adenda, hago referencia al contrato principal y lo amplío, lo extiendo. Completamente válido las adendas siempre y cuando se respaldan de un contrato que existe. Lo primero que tiene que ver es un contrato. No se le ocurra, chicos, a ninguno de ustedes de frente ir a contratar a alguien con adenda. No, no es posible. Tiene que haber un contrato. Del contrato vienen las adendas, nacen ahí. Valeria, sí creo que ya te respondí. Yusek Leiva. Profesor, ¿qué pasa cuando un personal cubre el puesto de otro personal por motivo de vacaciones? ¿Qué es lo que pasa cuando cubre por vacaciones? Normalmente lo que pasa ahí es que por ese puesto por cubrir te tienen que reconocer un monto, porque esa empresa se está ahorrando. Inicialmente esa empresa debería contratar a alguien para que venga, pero a veces no lo hacen porque justamente no hay tiempo para que esa persona se adapte y conozca las funciones del puesto. Mayormente tomamos ya personas que conocen de la empresa, pero lo que se hace en esos casos es a esa persona darle un reconocimiento, un bono, porque es algo provisional. De repente se fue tu compañero 15 días, un mes, y se le da un plus. Eso es siempre lo que se tiene que realizar. ¿Hay un modelo específico de cómo hacer una adenda o qué características? En realidad, como modelo, hay algunos. Yo tengo uno, si gustan, les comparto el que yo manejo, encantado, no tengo ningún problema, para que ustedes lo puedan adecuar a su necesidad.
¿Cómo se diferencia un contrato de una adenda, Lenín? Que el contrato es el vínculo laboral, es el nacimiento, el acuerdo, lo que acabamos de conversar, mientras que la adenda es la modificación sobre ese acuerdo. ¿Ok, Lenín? Entonces, el contrato es el vínculo, genero el vínculo. Sin contrato yo no puedo ser adenda. El contrato, Lenín, indica que tú trabajas conmigo. Y ya la adenda es que te hago una adecuación puntual. ¿Ok? ¿Cuál es la formalidad que tiene una adenda? Es decir, ¿cuál es su estructura? Es muy simple. La parte superior de la adenda es como un contrato. Hace referencia o identifica las dos partes. Por ejemplo, conste por la presente adenda, la empresa tal, de RUT tal, con domicilio tal, que a partir de ahora se denominará la empresa, y por la otra parte, el señor tal, con DNI tal, dirección tal, que a partir de ahora se denominará el trabajador, acuerdan realizar o pactan la siguiente adenda. Primero comienza con el punto 1, antecedente. Esta adenda nace del contrato firmado con fecha tal, el cual inicia el vínculo laboral y se especifica la función y sueldo del del trabajador. Punto 2. En la modificación del artículo tal del contrato, no sé, se procede a extender la contratación por un periodo de 3 meses, siendo el término de la adenda tal fecha. Tercero, cualquier incompatibilidad o problema que exista se puede resolver ante las instituciones correspondientes. Atentamente, el empleador o la empresa y el trabajador. Sí. Muy pequeño, resumido y puntual. No vamos a hacer funciones causales de despido por falta grave, no, porque eso ya lo tenemos en el contrato. Cuando hacemos una adenda, chicos, no quiere decir que el contrato muere o ya no tiene efecto lo que dice el contrato. No, sigue siendo nuestra causa raíz, nuestro documento base. La adenda solo realiza extensiones, modificaciones, adecuaciones, adiciones, quitar algún punto ahí. ¿Ok? A ver, chicos, quiero avanzar con el curso, leeré un par de preguntas y continuamos. Profesor, ¿qué pasa si el contrato dice 48 horas semanales, el horario laboral de dicho personal es de lunes a sábado? Sin embargo, después de un mes, el personal pide que el horario sea de acuerdo al reglamento interno y la empresa establece que el horario de 40 horas es de 40 horas a la semana. ¿Se le puede hacer su pedido? A ver, me estás diciendo que es de 48 horas y que la empresa le piden al empleador bajar de 48 a 40 horas semanales. En realidad es válido, ¿ok? Pero lo que sí no va a ser válido, y no sé si aceptará la empresa, es que el sueldo no lo puede bajar. El mínimo es 1025. Pero sí, sí se dan casos así. ¿En la adenda es necesario ser notarial? No, no es necesario que sea notarial, Yadira. Basta la firma de ambas partes. Y acostúmbrense a poner huella del trabajador, ¿ok? Para evitar cualquier tema de negación del documento. No, yo no he firmado eso. Con la huella nos queda de repente no de repente, nos queda un poco más de validez. Riveros, buenas noches. Ante todo, gracias por la respuesta. Los contratos de una empresa privada es similar a un contrato del Estado. Vale decir, un contrato CAS respecto a la institución del Estado puede modificar por necesidad de servicio en lugar de... Sí, claro, claro, te pueden destacar, pero los contratos, como contrato raíz, no como de extensión, sí son diferentes en su naturaleza de creación. Normalmente los contratos de CAS son destacaciones que se realizan, contrataciones de personas que van destacadas hacia un puesto. Contrato de trabajo y es el vínculo directo de una planilla. Tienen ciertas peculiaridades que también la vamos a ir conociendo, no se preocupen. Al finalizar la sesión, si no soy yo mañana, le voy a pasar a Elizabeth todos los modelos de contrato que yo tengo. Todos se los voy a compartir, porque eso tal vez les pueda seguir como una guía. ¿Ok? Si están de acuerdo, ¿no? Me dicen si las desean, yo encantadísimo. A ver, chicos, manos arriba, me daría pena dejarlos ahí. A ver, vamos, chicos, pronto. Percy Soto, buenas noches. Gracias por estar en nuestra clase. Profesor, buenas noches. Disculpe la molestia y la interrupción. No, para nada. Tengo una consulta específica. Un trabajador, antes de pasar a estable, firmó un contrato por un monto determinado. Correcto. Ya dejó de firmar, trabaja, pero sufre una pequeña enfermedad durante un lapso determinado. Pero luego, cuando el trabajador quiere regresar, obviamente no está al 100%, con lo cual no puede nuevamente ejercer por derecho ese cargo que tenía antes, pero desea que sea reubicado. Mi consulta puntual es
al ser reubicado en otras áreas, ¿el monto a pagarle es menor o él tiene el derecho de seguir percibiendo lo mismo? Percy, qué interesante y muy buena tu pregunta, te agradezco. Y la pregunta la vas a responder tú mismo. Te pregunto yo, toda empresa, bueno, por lo menos las empresas serias, formales, ¿tienen una escala salarial? ¿Qué opinas? Exacto. Sí. ¿Y Sí, la escala salarial, mi estimado Percy, está en función al puesto? eh, exacto. Supongo al grado de responsabilidades. Al puesto, al cargo, a las funciones que realiza. Entonces, si yo he sido contratado con un puesto de una mayor responsabilidad y por consiguiente tengo un sueldo mayor, yo no quiera, me pasa algo y regreso, la empresa no me está desvinculando, me sigue, me recibe, pero ya me dice, ¿sabe qué, señor? Usted ya no puede desarrollar estas funciones. De repente yo era chofer de tráiler, chofer de camión, operador de maquinaria pesada, pero ahora no puedo y de repente me ponen, no sé, a digitación, de repente me ponen en recepción, de repente me ponen en almacén y en revisión de guías. Entonces mi grado de responsabilidad, mi función es menor. Por consiguiente, si es menor y busco mi escala salarial, mi sueldo va a ser menor. Sí, debería, Exacto, debería. ahí está tu respuesta. Ok, Así es. muchas Bien. gracias. Gracias a ti. Bien, chicos, a ver, Eduardo, tecnología. Buenas noches, Eduardo. Profesor, buenas noches. Buenas noches, señor. Muy interesante su clase de maestro. Profesor, Gracias. en la 7 y 28 está muy clarísimo la explicación de usted, maestro. Pero en otros casos, hasta en los contratos del mismo servir, en el modelo que nos da servir a la 276, o tanto en el CAS, lo realizan en la última parte de las cláusulas, en los modelos que siempre hacen los contratos, hacen otras funciones que el jefe inmediato superior le asigna. ¿A qué funciones corresponde esto? Porque no O si podemos no te caer, ponen, digamos, estimado en Eduardo, lo que es el te aviso, ponen de abuso de otras autoridad. funciones inherentes al puesto, Exacto. ¿verdad? Sí. En verdad también es válido ponerlo hasta en la 728, mi estimado Eduardo. Quiero hacer un paréntesis, Eduardo, antes de entrar a tu respuesta. Nuestro amigo Eduardo acaba de mencionar servir. ¿Ok? Servir básicamente es la institución que se encarga de fiscalizar el tema laboral de las instituciones del Estado. ¿Ok? Ahí es donde vamos, ahí es donde consultamos, ahí es donde imponemos nuestra queja, denuncia. Servir. ¿Ok? Les invito a que googleen, les va a ayudar mucho. Ahora, con respecto a lo que indica Eduardo, sí, muchas veces, incluso en lo opuesto, yo no les voy a negar en algunos contratos. ¿Y por qué se hace eso? Porque a veces necesitamos que cierto puesto, en algunas ocasiones, realice funciones, pero tienen que ser inherentes al puesto. ¿Qué quiere decir? Que tengan relación y principalmente que el trabajador esté capacitado. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que Eduardo, que es quien nos ha hecho la pregunta, yo lo contrato como asistente contable. Pero le digo, Eduardo, necesito que vayas a cambiarme toditos los focos y el techo, la pared mide 10 metros. Y Eduardo dirá, bueno, yo sé cambiar los focos de mi casa, ¿no? Pero acaso 10 metros, ya más peligroso. Entonces, no sé, de repente hay cables sueltos que empalmar. Entonces, no estoy capacitado. No estoy yo capacitado para hacer esa función. Aquí viene lo que aplica Sunafil. Todo trabajador tiene el derecho a decir no. No, señor, no estoy capacitado. Siempre y cuando resalto, no esté capacitado. Pero si de repente, vuelvo al ejemplo, Eduardo es asistente contable y le digo, Eduardo, necesito por favor, va a salir de vacaciones la asistente de recursos humanos. Quiero que por favor por este mes tú hagas la planilla, a la declaración de PLAME, tú hagas la boleta de pago, etc. Entonces, su puesto de Eduardo tiene similitud al de recursos humanos, que hablamos de contabilidad con recursos humanos, puede que haya inherencia, puede que haya correlación. ¿Qué opinan, chicos? ¿O no tiene nada que ver? ¿Puede existir? ¿Qué De opinan? cierta forma, maestro, sí tiene relación. Bien, entonces si tiene esa relación
y Eduardo, estás capacitado a hacerlo, sí te puedo solicitar eso. Por eso es otras funciones. Lo que no te puedo solicitar son funciones a las cuales no has sido entrenado, adiestrado o capacitado. ¿Ok? Espero haber ayudado a tu pregunta, Eduardo. Entonces, sí se puede, pero previa capacitación, estar dentro de tus funciones, dentro de tus capacidades de realizar. ¿Ok? Bien, Edison Taipe, buenas noches. Bienvenido a nuestra clase, Edison. Profesor, buenas noches. Edison, Edison. Sí, soy Rosa. Sí, mi consulta es la siguiente. No está relacionada básicamente con el tema, pero sí está vinculada con el tema de beneficios sociales, ¿no? Puntualmente, si bien es cierto, el plazo para el pago de la CTS ya ha vencido, pero ¿qué ocurre si la empresa al día de hoy no lo ha cancelado? ¿No? ¿Cuál sería el conducto regular? Y no piensa cancelarlo tampoco durante este año, sino para el próximo año. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el conducto regular para proceder a realizar una queja? Claro que tomando en consideración que se trata de un trabajador activo, entonces, ¿cuál sería el recurso para que esta queja se realice de manera anónima? Ya, te voy a dar mi número para asesorarlos. A ver, yo veo que hay un malestar y hay un deseo que se pague porque legalmente debe ser así, pero también noto un temor, una preocupación de que la empresa tome una represalia y nos deje sin trabajo, ¿verdad? Nos deje sin trabajo. Y es un riesgo, ¿no? Cuando estamos fuera de la empresa sí podemos hacer chilla, pleito, denuncia, porque estamos fuera, ya no tenemos como quien dice nada que perder. Pero cuando estamos dentro, no. ¿Ok? Tú te puedes ir tranquilamente a Sunafil. Puedes irte presencialmente, puedes entrar por la página web de Sunafil y cuando haces la denuncia, ahí te sale la opción de anónimo. No pones tu nombre, pones todito los datos de la empresa, pones todo y Sunafil va a recepcionar esa denuncia y la va a ir a realizar la inspección a la empresa. Cuando le pregunte el área de recursos humanos quién denunció, ella va a decir, no sabemos. Es anónimo. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar con la empresa? Cuando una empresa no paga, me voy a enfocar puntualmente, Rosa, creo que es tu nombre, en la CTS me voy a enfocar. La CTS venció el 15 de noviembre. Cada día que pasa, tu CTS está perdiendo de ganar intereses, porque recordemos que la CTS es un depósito que se hace semestral de medio sueldo cada 6 meses, sumando un sueldo en el año. Medio sueldo en mayo, medio sueldo en noviembre, los dos suman 1. ¿Ok? Entonces, ese dinero tiene que ir depositado a una cuenta intangible. ¿Qué quiere decir intangible? Intocable, que no la puedes retirar. Hasta este año está permitido retirar la CTS en el 100%, por la excepción de las crisis, por la excepción de la pandemia y todo lo demás. ¿Ok? Pero el otro año ya no va a haber eso. Vas a ver tu CTS y solo la vas a poder mirar y tocar en el celular. Ya no la vas a poder retirar. Entonces, ese es en realidad el objetivo de la CTS. El objetivo es eso, que no se ha tocado porque el fin de la CTS es cuando nos quedamos desempleados, ese dinero nos pueda cubrir nuestros gastos. Pero hoy en día la gente perdió ese enfoque. Depositan CTS el 15, el 16 ya lo están retirando. Entonces, bueno, cada quien es libre de hacer su dinero lo que le parece. Pero el fin de la CTS es ello. Entonces, si se va a una cuenta intangible, intocable, desde que lo deposita tu empleador, esa plata debe ir ganando un interés. Entonces, Sunafil lo que le va a exigir a esa empresa es, 1, págale con los intereses que dejó de percibir en el banco. Banco, caja municipal, entidad financiera, Banco Falabella, Gran Caimán, donde quiera tener su dinero. Entonces, eso te lo va a exigir Sunafil, o le va a exigir al empleador Sunafil. Y 2, le va a dejar de yapita su multa, que es un factor multiplicado por el número de trabajadores que no les pagó. Porque cuando vayan a hacer la inspección, mi estimada Rosa, no la van a hacer por ti, la van a hacer por todos los trabajadores que no han pagado no le han pagado la CTS. Lo que le va a decir Sunafil a la empresa es, quiero que me demuestres que has cumplido
con el pago de la CTS correspondiente a depósito hasta el 15 de noviembre. Tienen que presentar su lista de trabajadores y sus vouchers con sus depósitos, sus boletas de la CTS debidamente firmadas por todos sus trabajadores. Y como no lo va a tener, ahí donde le van a aplicar. ¿Ok, Rosa? Bien, chicos, el curso es interesante. Gracias a ti. Meli Quispe, contigo cierro las preguntas. ¿No? Ya bajo su manito, Meli. Meli, ¿quieres consultarnos? Ah, ya. Sí, profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Por supuesto, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, profesor, y por su clase. Básicamente era, creo, una confirmación de todo lo que usted ya está mencionando y en base a las preguntas que han hecho los demás compañeros. En relación a la penúltima consulta que es un compañero sobre el contrato donde dice lo que el jefe, otras funciones que el jefe asigne. Recuerdo que en una temporada estuve trabajando en una empresa antes de pandemia, pero llegó pandemia y obviamente ya mis funciones en esa empresa ya no iban a ser las mismas porque eran más operativas. Pero la empresa tuvo la condescendencia, por así decirlo, de poderme ubicar en otro puesto totalmente diferente a mi puesto. Pero sí me capacitaron, como usted dice, y todo ello, y mi sueldo se mantuvo, y así estuve durante toda la pandemia. Después culminó la pandemia, todos regresamos a la empresa, entonces mis funciones principales volvieron a ser las mismas. Pero en ese trance de la pandemia hubo un cambio de gerente, ¿no? Entonces el nuevo gerente solicitó que yo siga asumiendo mis funciones principales más las adicionales que venía haciendo en pandemia, o sea, totalmente diferente. Como ya estaba capacitada, ya sabía, entonces mi consulta era ahí. Yo debía haber solicitado una adenda más un aumento de sueldo, ¿cierto? Debiste haber solicitado una adenda. El aumento de sueldo sí está condicionado al rango salarial del puesto. Por eso es que es importante que cada empresa tenga su escala salarial. Y eso también es materia de fiscalización ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Si el nuevo puesto está fuera del rango y de repente es superior a tu otro puesto, al que inicialmente fuiste contratada, puedes pedir la diferencia que te lo puedan reconocer porque debes tener el sueldo del puesto de mayor responsabilidad. Pero si están dentro del mismo nivel, mantienes tus 8 horas de trabajo, el empleador también te puede decir, está dentro de nuestra escala, no implica más, porque al final no me vas a trabajar 10, 14, 16, 20 horas. Sigues dentro de tus 8 horas laborales. Ahora, también es facultativo de la empresa si quiere reconocer un adicional, pero también se puede amparar de lo que te acabo de comentar. ¿Ok? Ahora, el tema de pandemia... Gracias. Ahora, disculpe. Así haga 2 funciones, literalmente estaba haciendo 2 funciones. Claro, por eso es lo que te comento. Tienen que modificarlo dentro de la adenda e indicar que va a hacer otras funciones. Tienen que sentarse contigo y conversar, explicarte cómo es el tema de la escala. Tú también obviamente tienes la libertad de decidir si te conviene o no te conviene. Y también puedes hacer el planteamiento que solicitas se reconozca. Si el nuevo puesto es mayor dentro de la escala, el sueldo es mayor, deberían reconocerte ese sueldo, el mayor. Pero si están dentro de la misma escala, estás, repito, dentro del mismo horario de trabajo, no te genera un sobreesfuerzo más. Ellos podrían acogerse y decir, está dentro de nuestra misma escala, no hay horario, no hay extras adicionales que te estemos pidiendo, podemos mantener el puesto y también estás capacitada. Y para poderlo dejar documentado, vamos a proceder a hacer la adenda de modificación de puesto y de funciones. ¿Ok? Y de repente crean, a veces yo he visto empresas que crean puestos que nacen fusionados. De 2 puestos los unen y crean, no sé, asistente de compra y despacho. Entonces esa persona es de compras, de despacho, pero lo han unido para que una sola persona lo pueda realizar. Entonces yo como empleador tuyo, Meli, iría por ese lado, hubiera ido. Como trabajador estoy en la facultad de decidir si acepto o no. Ahí viene la negociación. De repente dices, son 2 puestos, solicito por favor se reevalúen, tengo más carga laboral, la responsabilidad tal vez es mayor, pido un plus adicional. Y ahí viene la negociación. Es mejor un buen acuerdo, Meli, que un mal juicio. Está bien, profesor. Gracias. Ahora, lo que sí les hay que tener en cuenta es que la pandemia fue un caso muy atípico, muy especial, y donde básicamente
en un momento u otro se tuvo que reestructurar parte del tema de funciones laborales, incluso lo que se llamaba la suspensión perfecta de labores. Hubieron empresas que comenzaron a despedir personas de manera masiva, entonces todo se tuvo que acomodar a eso. Se les dio más fuerza al trabajo remoto, entonces fue muy atípico. Y por ejemplo, en el caso de Meli, que nos comparte su experiencia, la empresa tuvo a bien mantenerla en el puesto de trabajo, así sea en otro cargo, pero la mantuvieron. Lo más fácil de repente hubiera sido decirle no, gracias y no, pero sin embargo la mantuvieron y eso por lo menos habla bastante bien de ella en su desempeño y de la empresa en su forma de valorar a su personal. Sigamos, chicos. Contrato de trabajo. Existen los contratos de trabajo básicamente bajo dos formas. Uno es el indefinido o indeterminado y el otro es de ¿qué? De plazo fijo. ¿Okay? El indefinido es aquel contrato que tiene una fecha de inicio, más no una fecha de término. Este contrato puede celebrarse de manera escrita o también de manera verbal. Un contrato, como lo dije al inicio de la sesión, también tiene de valor de forma verbal. Normalmente los contratos indefinidos son aplicados a personas que tienen cargo de confianza o de dirección. Mayormente, no quiere decir que puede ser un trabajador que no tenga también esos cargos. También puede ser, pero mayormente van ahí. Y cuando contrato a una persona de confianza de dirección, aparte de que le pongo contrato indefinido, tengo que ponerle ciertas cláusulas, hacer un contrato para un gerente general, gerente de área, para alguien del directorio de una empresa, no es como hacer un contrato para otro puesto, porque este contrato tiene cierta peculiaridad, funciones, el tema del cargo de confianza, el tema de indicarle ahí escritamente, ponerle en caso de que no cumpla con las expectativas o el directorio no esté contento con su desempeño, el contrato se disuelve inmediatamente. Entonces tenemos que poner muchas más cosas que hay. Incluso si tienen gastos de representación, que se les da plus, bono por objetivos, etc. Entonces es diferente hacer los contratos para personas que manejan empresas. Es completamente, no completamente, pero tiene peculiaridades únicas. Pero en sí el contrato indeterminado es eso. Simplemente lo que nos varía es que tiene fecha de inicio, más no tiene una fecha de término. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo llego bajo este tipo de contratos de 3 años que tengo, ya me tienen que poner indeterminado? Okay. Ya me ponen un contrato indeterminado y de ahí no firmo. O en algunos casos voy a los 5 años y me ponen el contrato indeterminado y ya no firmo. Segundo, los contratos sujetos a modalidad. ¿Qué quiere decir por ti? Ok, los contratos sujetos a modalidad, aquí ya vienen todas las diferentes formas o modalidades de contratación que existen. Ok, este tipo de contratos básicamente son llamados los temporales. Okay, ¿por qué? Porque tienen, a diferencia del anterior, tienen ya un tiempo de inicio y tienen un tiempo de término. Okay, en este caso, por ejemplo, sí es necesario que se firmen de manera escrita, que se acuerden de manera escrita, no de manera verbal. ¿Okay? Y entre los tipos de contratos laborales que existen en nuestro país están los que les voy a hacer un zoom aquí para juntos conversarlo y los que están aquí apareciendo. ¿Ok? ¿Ok? William nos pregunta, pero lo más recomendable, sí, William, definitivamente siempre es más recomendable. ¿Y por qué, William? Te lo voy a comentar. Porque en el contrato escrito tú puedes tipificar las causas de despido. Si bien es cierto, nuestros contratos en el país se amparan de los decretos legislativos 728, la norma de contratación a extranjeros, la norma de teletrabajo, la norma de trabajo de adolescentes, se amparan en el marco normativo legal y del marco ya viene escrito, reglamentado, todas las causales, todas las obligaciones, todos los derechos que tiene el trabajador, y ya está puesto ahí y nuestro contrato descansa sobre esas normas, sobre esos decretos, y si caso el trabajador incurre en uno de ellos, yo me amparo de la norma peruana para poderlo sancionar, pero hay muchas empresas que tienen ya sus políticas de disciplina, sus políticas de sanción, sus políticas de causales de despido. De repente infidencia, de repente el tema de, no sé, hacer una fiesta en la oficina,
el tema de repente de actos impuros, inmorales que realice dentro del centro de trabajo. Entonces ya son ciertas políticas propias de la empresa, de la cultura organizacional del empleador, ya lo cual ahí no está dentro tal vez del marco normativo, y yo quiero que eso también lo tenga claro el trabajador, que si incumple con esto va a ser desvinculado inmediatamente. Entonces, si yo no lo hago escrito, él me va a decir, la ley no lo ampara, no lo dice, que me votas por este motivo. Mientras que lo tengo escrito, le digo, me amparo de la ley, pero también de mis formas, de mis reglamentos, de mis estatutos de disciplina, de conducta, de ética. Y ahí puedo aplicar. ¿Ok, chicos? William, ¿John? Entonces podemos, y es mejor, ponerlo por escrito para adicionar aquellas cosas que el marco normativo no lo trae por defecto. ¿Ok? Vamos ahí, contrato de modalidad de contrato para los trabajadores. Tenemos aquí, contrato de trabajo sujeto, me pasé, modalidad de emergencia. Voy a utilizar mi lapicito aquí. Tenemos emergencia, ocasional, temporada, etcétera. Emergencia, ¿qué quiere decir? Emergencia es el tipo de contratos en los cuales nos vemos en la necesidad de requerir de servicio de personas porque sucedió una emergencia. Llámese, por ejemplo, un fenómeno de niño, llámese de repente un temblor, un terremoto, y hay que volver a parar los postes, hay que volver a construir una carretera, hay que volver a arreglar un puente. Entonces nació por una emergencia, un caso fortuito, un caso de fuerza mayor de la naturaleza. Entonces me veo obligado a tener que contratar personas para realizar la atención de esa emergencia. Ocasional, es muy parecido. De repente hubo un problema de infraestructura, de repente hubo un accidente o algo y se deterioró parte de la infraestructura, pero la diferencia con el de emergencia es que en el de ocasional yo no puedo excederme de un mes. El de emergencia puede ser de mayor tiempo. Eso es lo único que lo diferencia. Contrato en modalidad temporada. Aquí lo que se refiere con necesidad a temporada, chicos, es aquellas empresas que en ciertos momentos del año tienen mayor demanda de su servicio o de su producto o de su producción. Por ejemplo, profesor, estamos en la víspera de Navidad, diciembre. ¿Qué es lo que se vende más en diciembre, chicos? Que ya salen los comerciales por televisión. ¿Cuál es el producto? Panetón, Yaldira, ¿verdad? ¿Ya comiste, Yaldira? Entonces, es el producto que sale, está ahí. Entonces, el panetón no es que lo preparan pues en diciembre, lo comienzan a ver ya contratar personas desde el mes de octubre, tal vez, septiembre. Entonces, tenemos una necesidad de contratar personas porque tengo una temporada específica, una temporada alta. Lo siguiente, contrato bajo esa modalidad. Te contrato Hernán, te contrato William, te contrato Yaldira, te contrato Meli, pero sabes que solo te voy a contratar por esa temporada. De repente los supermercados, que la gente se aloca comprando, saga, promociones, tal vez las grandes cadenas, los super hipermercados, los megaplaza, necesitan contratar más personas porque está en temporada navideña. Igual de repente temporada escolar. Entonces, bajo esos escenarios, que no es una coyuntura de todo el año, sino es algo puntual, es que se ve la necesidad de contratar más personal. Y yo los debo contratar bajo esa modalidad de contrato, de temporada. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Descansen la garganta el profesor. ¿Vamos hasta ahí todos? ¿Me siguen? Pulgar arriba. ¿Sí? ¿Ok? Excelente. Bien, chicos. Gracias. A ver, chicos. Pulgar arriba cuando les pregunte y manita arriba cuando quieran ustedes preguntar. Ya. Bien, sigamos. Tenemos ahora la modalidad de contrato que se llama por obra determinada o servicio específico. Este tipo de contratos básicamente se utilizan cuando yo voy a necesitar personal porque gané tal vez un proyecto. De repente voy a construir una carretera, de repente gané un servicio para ir a la mina, a dar tal vez servicio de alimentación, limpieza, mantenimiento, motores.
entonces gano una obra o un servicio específico. Gané un contrato de 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Puede ser un trabajo dentro de la misma ciudad o puede ser fuera de la ciudad. Entonces, necesito contratar personal calificado para realizar ese servicio. De repente voy a necesitar albañiles, personal de construcción civil, de repente voy a necesitar un administrador de contrato, un ingeniero residente, un supervisor de seguridad, salud del trabajo, un logístico, choferes, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas las estoy contratando para destacarlas puntualmente a una obra, a un proyecto, a un servicio que he ganado. Termina ese servicio, ¿qué hago, chicos? ¿Estoy obligado a contratarlos o ya los puedo desvincular? ¿Qué opinan? Desvincularlos, ¿eh? Ya los puedo desvincular porque les contraté claramente bajo ese proyecto. Qué bacán, si tengo otro proyecto y necesito a esa gente, chicos, se van ahora a otro proyecto. Y es importante que en esta modalidad de contratos, dentro de la cláusula 1, que es el objeto de contratación, tenemos que especificar por qué estamos contratando a esta persona. Porque la estamos destacando o hemos ganado tal proyecto, tal contrato con la municipalidad, con el gobierno regional, con Petroperú, con Antamina, con Rexol, con cualquier empresa que esté, y hago referencia ahí. De acuerdo al servicio, no sé, servicio de limpieza de suelos contaminados por hidrocarburo en la zona tal, es que hemos logrado la buena pro con la empresa de repente Petróleos del Perú o Petroperú S.A. y debido a ese contrato es que nace la necesidad de contratar personal. Punto 2, cláusula 2. Debido a esta necesidad es que se está procediendo a contratar a el trabajador, que eso ya hace referencia a quién es, bajo el cargo de tal. Comenzamos cláusula 3, jornada de trabajo, cláusula 4, salarial, cláusula 5, obligaciones, cláusula 6, periodo de prueba, cláusula 7, faltas graves, cláusula 8, domicilios, cláusula 9, el tema de seguridad y salud en el trabajo, y etcétera, etcétera. Entonces, tengo que poner, obligado en ese tipo, la obra. Igual lo tengo que poner en el de emergencia, en el de ocasional, en el de temporada. Me había pasado uno, no me había percatado, contrato por suplencia. Miren, no me dicen nada ustedes, chicos. Contrato por suplencia. Es lo que les había ya comentado con el tema de la persona que sale a dar a luz. De repente tengo un trabajador que se me accidentó. Y de repente fue un accidente que le va a demandar cirugía, terapia física, de mucho descanso médico. Entonces, es una persona que no va a volver a la empresa en 3 días, como de repente si se agripa y regresa rápido. Entonces, de repente le va a tomar más tiempo. Y yo pues, no puedo dejar el puesto vacío. Es un puesto que tiene que tener funcionamiento. Entonces, contrato a una persona por suplencia. Pero otro ejemplo, profesor, que no sea tema de enfermedad, por licencia. De repente el trabajador me pide una licencia sin goce, porque no sé si porque quiere hacer tal vez un diplomado, una maestría acá en el país o fuera del país, y no va a poder trabajar, pero no va a renunciar y quiere mantener su puesto y solicita una licencia sin goce de haber, es decir, sin sueldo, sin paga. Le doy su licencia, vaya señor, pero contrato a alguien para que cubra el puesto por suplencia. Cuando el señor regrese, el otro señor, el suplente, sale y ya llega, llamémosle el titular. Vamos a estar comprendiendo las modalidades de contrato, chicos, que estamos hablando: emergencia, ocasional, de temporada, suplencia, obra determinada, servicio específico. Contrato de trabajo sujeto a modalidad intermitente. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Siempre yo, con los datos de explicar este tipo de contrato, siempre utilizo como ejemplo las luces intermitentes de los carros o de las motos, ¿verdad? Prendemos nuestra luz y comienza la intermitencia a trabajar de la luz, ¿verdad? Está en este movimiento, ¿verdad? Prendo y apago. Entonces, este contrato intermitente es así, es de esa manera. Funciona y se puede apagar, se vuelve a activar, se vuelve a apagar. Te mando a tu casa, te vuelvo a llamar, quiero que trabajes, no tengo trabajo para ti, vete otra vez a tu casa y estoy en ese plan. Entonces, profesor, ¿pero qué tipo de trabajador, qué tipo de puestos utilizan ese tipo de contrato, profesor? No, yo no aceptaría, no.
Aunque no lo crean, chicos, hay ese tipo de contratos y mayormente se utilizan en sectores que tienen que ver con el rubro pesquero, en el rubro marítimo. ¿Por qué? Porque el tema de pesquero está supeditado al animalito, al pececito que se pesca. Vamos a usar un ejemplo. Callao, Arequipa, Matarani, Talara, Chura, Tumbes, Paita, Salaberry, son algunos de los puertos que tenemos en el país. Y me voy a enfocar en Paita. Paita es uno de los puertos que exporta harina de pescado. ¿Okay? Exporta harina de pescado. Para poder hacer la harina de pescado la hace de la anchoveta, harina de pescado de anchoveta. Entonces, para poder procesar, obviamente necesita el recurso, la materia que es el pez, el pescado. ¿Ok? Entonces, para eso va y contrata pescadores que van, tiran las redes, el animalito, lo lleva, el animalito es procesado, convertirse en harina. ¿Ok? Luego va enlatado, envasado y se exporta. Entonces, ¿qué pasa si el Ministerio de Producción que va mirando el tema del mar, el tema de que nuestra fauna marítima no se extinga, no desaparezca, ellos comienzan a estar mirando, y ellos dan la alerta y dicen, ¿saben qué presas en este caso, de harina de pescado de anchoveta, el animalito, la anchoveta está muy pequeño, no lo puedes cazar, no lo puedes pescar? Porque si lo pescas, básicamente vas a afectar el equilibrio de la fauna marítima, entonces no lo puedes pescar. No puedes pescarlo tal vez 30 días, 40 días, que el animal crezca y se comience a reproducir. ¿Okay? Entonces, durante ese tiempo se declara lo que se llama la veda, es decir, prohibido, vedado ese pez para no poder pescarse durante ese tiempo. ¿Qué hago con mis trabajadores? Pues yo los tengo que haber contratado bajo la modalidad intermitente. Chicos, aquí está, indicación, no podemos. Ok, estas personas normalmente ya van y realizan su actividad de pesca de manera independiente, pescan otro tipo de animalitos que los venden y también para su consumo, igual se mantienen. Entonces, esos escenarios son los que justamente se utilizan para este tipo, o con esto se utiliza este tipo de contratos. ¿Me dejé entender, chicos, cómo funciona el tema del intermitente? Es un contrato que está muy supeditado al tema, más que todo, de cómo está el insumo o el producto, la materia prima utilizada. ¿Ok? ¿Podría volver a explicar la diferencia entre el contrato modal de emergencia y ocasional? Son muy parecidos, Andreita. ¿Ok? La diferencia es que el de ocasional es menos de un mes y el de emergencia es mayor. El de emergencia y ocasional son casos fortuitos, casos aislados que se presentan, pero el de emergencia me demanda mayor tiempo de reparación, mayor tiempo de ejecución. Mientras que el ocasional es algo más pequeño, que lo puedo arreglar en menos de un mes. ¿Ok? Meli, buenas noches nuevamente. Cuéntanos tu inquietud. Sí, profesor. Básicamente en esa modalidad intermitente vi en una universidad que estaban ofreciendo, bueno, X puesto con ese tipo de modalidad. Y como usted lo relacionó en el tema pesquero, por eso me fue esta duda, ¿no? Se me hizo esta duda. ¿Cómo sería en el caso de una universidad brindar servicios de modalidad intermitente? Porque el área creo que era de analista comercial. Simple. Te cuento, Meli. En el caso educativo, que también suele utilizarse en algunos momentos, es porque está supeditado a la cantidad de alumnos que se escriban. Les comento. Yo soy docente libre de ITEC 1, 2, 3. Dicto actualmente 2 cursos, a veces me dan hasta 4, pero son cursos, como ustedes ven, cortos, pequeños. ¿Ok? Entonces son cursos así. Pero yo aparte soy docente de un instituto y de una universidad. Y yo tengo un contrato que me firman por 6 meses, hasta por 1 año. Pero hay meses que puede que no me paguen. O hay semestres que me digan, profesor, ingeniero, este semestre no vamos a requerir de sus servicios como profesor de curso, lo llamamos en un seminario puntual, un taller específico, etc. Tengo un contrato, tengo un vínculo, pero no cobro nada ese mes. ¿Por qué? Porque estoy supeditado a la cantidad
de alumnos mínimos que tiene que tener, en este caso, el instituto, universidad, como lo dice Meli, para que ellos puedan abrir un curso, abrir un semestre, y de ahí recién que tienen la cantidad mínima de alumnos, porque obviamente cada universidad costea, ¿no? Como toda empresa. Tengo que tener la cantidad mínima de alumnos para que me sea rentable, ¿ok? Para que me sea rentable. Por eso es que viene ahí Meli, el área comercial, que es quien vende los servicios de la universidad, vende los servicios educativos de la universidad, del instituto. Entonces, si no tengo alumnos, no genero curso. Si no genero curso, no contrato al profesor. ¿Ok? Entonces, eso es más que todo la correlación, Meli, que se maneja. Pueden parar porque está en función a cuántos alumnos pueden haber para abrir un ciclo, un semestre y todo. Incluso hay universidades que miran que hay carreras que de repente la demanda es muy poquísima y eso deciden básicamente ya cerrar ciertas especialidades y no utilizar. ¿Ok? En este tipo de contratos los periodos, llamémosle escasos, deben estar estipulados. Así es, están estipulados, mi estimado Renzo. Correcto. Te indican claramente los contratos, por ejemplo, el contrato que yo firmo, no voy a darle institución para no darle publicidad, y aparte no se moleste mi coordinadora. El instituto que yo brindo clases presenciales y también virtuales que me dan. Está clarito, es un contrato, creo que de 10 hojas, 10 páginas. Es bastante explícito, incluso te ponen el costo por hora, ¿no? Los profesores que trabajamos a tiempo libre, porque yo no soy docente a tiempo completo, nos fijan, ¿no? Tantas horas que das en el mes, cada hora vale tanto, tu hora, si es de curso de carrera, si es de curso, por ejemplo, como el de ustedes, de un curso específico, si es de diplomado, si es de maestría o posgrado, entonces tiene cada uno su tarifario, ¿no? Tiene un tarifario y maneja su costo. Y uno mira, te mandan tu cronograma de horarios, etc. Hace 3 días me llamaron para ofrecerme 2 cursos para febrero, no los puedo aceptar, mi horario se cruza. Entonces, mira, ¿no? Y te dan el tarifario eso. Pero siempre, incluso el mensaje que me pone me dice, profesor, pero ya sabe que está condicionado a la cantidad de alumnos. O sea, y ya sabemos. No hay alumnos, no hay cursos, no hay trabajo. ¿Ok, Meli? Por ahí más probable que haya sido el tema de la opción de intermitencia que hayan utilizado para este puesto. O sea, profesor, si es un periodo de 2 o 3 meses, a pesar de que yo firmé un contrato de 6 meses, pero al tercer mes ya no hay, entre comillas, trabajo, yo puedo trabajar en otra entidad a pesar de que ese contrato me diga 40 o 48 horas. Esa es la pregunta, porque obviamente no me voy a quedar sin trabajar. Claro que no. En realidad tú puedes, cualquier persona puede trabajar, tener más de un trabajo y por consiguiente más de un contrato. Muy indistinto, Meli, de la modalidad. Muy indistinto. Vuelvo otra vez al ejemplo. Yo tengo un contrato como gerente de recursos humanos en una empresa que es un consorcio. Mi contrato, todo ahí. Ahí prácticamente hago mis 8 horas, hasta un poco más. Ahí estoy. ¿Ok? Contrato. Tengo un segundo contrato en un instituto. Un tercer contrato con una universidad y con unos amigos de IT, es una forma de servicio específico, como cuarta categoría. Entonces tengo 2, 3 contratos y también trabajo como cuarta categoría. Es completamente válido. Es completamente válido mientras que tus tiempos te den y puedas responder a todos los compromisos que tienes. Yo, por ejemplo, con IT tengo este curso y los días martes, jueves y sábado yo brindo lo que es ofimática a nivel avanzado. Entonces, también brindo eso. Entonces, es válido que puedas tener otro contrato porque, como bien dijiste, Meli, la idea no es no quedarnos sin trabajo, no quedarnos sin generar ingresos. Bien, chicos, intermitente creo que está claro. Modalidad de inicio e incremento de actividad. ¿Cuándo se utiliza esta modalidad? Esta modalidad es cuando una empresa comienza recién a trabajar. Es la primera modalidad de contrato que debe utilizar una empresa nueva, una empresa que inicia. O, en su defecto, si ya existe, cuando incrementa actividad. Por ejemplo, yo tengo mi empresa en Lima, pero quiero abrir mi sucursal en Huancayo. Quiero abrir mi sucursal en Arequipa. Entonces voy a extenderme, incrementar, voy a ir allá. Por consiguiente, voy a abrir una sucursal, voy a contratar a esas personas por inicio, incremento de actividad. Pero este contrato solo se puede utilizar 1 año. 1 año se utiliza. Pasado ese año, ya no, porque ya se entiende que ya iniciaste su actividad.
ya tienes tu primer balance de año, ya tienes que decidir si continúas o sabes que no me fue bien, no es rentable, me retiro. Entonces, vale un año, eso solo en esas condiciones. También se utiliza para el régimen agrario. Correcto. Correcto, Lorenita. Muy bien. Entonces, necesidad del mercado, en realidad esta opción, esta modalidad de contrato es la que más se debe utilizar. Y es la modalidad en la cual todo trabajador tiene que estar siempre y cuando sea un trabajador que su puesto esté, o sea, clave para el desarrollo del giro del negocio de la empresa. Por ejemplo, yo soy de repente una empresa dedicada, una clínica, por ejemplo, soy una clínica, ¿ok? Entonces, parte principal de mis trabajadores que necesito es un jefe comercial, ¿no? Que venda mi clínica. Necesito tal vez un contador, necesito tal vez un jefe de recursos humanos, necesito tal vez personal de farmacia, enfermeras, laboratoristas. Entonces, esos puestos están dentro de mi organigrama y son necesarios para que yo, como empresa, pueda funcionar en el mercado laboral. En este caso, en el sector de salud, para el ejemplo de la clínica. Entonces, es necesario, estos puestos son claves, son básicos, son necesarios. Por consiguiente, debo contratarlos bajo la modalidad de necesidad del mercado, porque es mi giro principal del negocio. No es un proyecto que gané para utilizar obra, no es una emergencia, no es una intermitencia, no lo es. Es necesidad propia de mi mercado. Mi primer año, sí puedo utilizar inicio incremento de actividad. Pasado ese año, ya no. Todos los que estaban bajo esa modalidad deberían irse a necesidad de mercado, porque ya son puestos claves o necesarios para poder yo producir. ¿Vamos comprendiendo ahí? ¿Cuándo utilizar necesidad de mercado? No vayan a contratar a alguien para necesidad de mercado de repente cuando es para una obra específica o un intermitente, ya. Vamos conceptualizando. Reconversión empresarial. Este contrato es básicamente cuando la empresa cambia todo su giro de negocio, cambia su infraestructura, cambia su estructura de mercado, cambia todo y nos vuelve a cero. Contrato de trabajo en régimen de tiempo parcial. Este contrato se utiliza si vas a contratar a alguien por horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, vas a contratar a alguien de manera parcial, de repente un part-time, de repente vas a contratar a alguien así, por horas nada más. Contrato de trabajo sujeto a modalidad. Esto, por ejemplo, puede ser si yo contrato tal vez un practicante, estoy contratándolo bajo la modalidad que sea mi practicante, mi pasantía. Y mis contratos de extranjeros. El contrato de extranjero también tiene que estar muy bien redactado, tiene sus cláusulas, tiene su porcentaje de descuento que se indica, tiene el tema de uso de alojamiento, tiene más cosas ahí. Todos estos contratos, chicos, todo esto que acabamos ahorita de conversar, yo les voy a enviar, le voy a pasar a Elizabeth los modelos. ¿Ok? Si están de acuerdo, les paso y ella, le pueden ustedes solicitar o ella les compartirá en su grupo de WhatsApp para que puedan mirarlos, puedan verlos y lo puedan analizar. Pero lo que no van a encontrar ahí, pues chicos, y por eso es importante el curso y la clase, es cuándo usarlos. Pregunto yo a ustedes, mis estimados laboralistas, pregunto yo, a esta altura de la clase, ¿ya tenemos claro cuándo debo utilizar tal o cual contrato? ¿Ya sabemos? No voy a utilizar una suplencia de repente cuando voy a hacer uno de intermitente, temporada. No, ¿verdad? Porque si ustedes utilizan el contrato equivocado, ¿qué va a pasar? Simplemente los van a multar. Los van a multar. ¿Ok? Contratos, estos son los contratos de tipo parcial. ¿Cuándo se pueden suspender? Existen 2 formas. Suspensión perfecta, suspensión imperfecta. La suspensión perfecta es cuando no se realizan las labores a las que fue contratado, pero tampoco recibe remuneración. Por ejemplo, una licencia. Yo necesito una licencia. De repente, por el tema de pandemia, pararon la empresa y nadie cobra nada, por un tema de fuerza mayor. Las pandemias están clasificadas como fuerza mayor, casos fortuitos. Suspensión imperfecta es cuando no presta los servicios, pero sí recibe una remuneración. Por ejemplo, las vacaciones. Las vacaciones es una suspensión imperfecta, está clasificada así en nuestro marco normativo.
No trabajamos, estamos descansando, estamos bien bacán, chévere, paseando, pero igual no dejamos de percibir nuestro salario mensual. Aquí tenemos unos supuestos de suspensión de contrato laboral. La invalidez temporal. ¿Qué quiere decir eso? Se suspende el contrato por el tiempo de su duración. ¿Okay? De repente hay un tema que alguien se nos enfermó, se nos accidentó, más que todo, y no puede realizar sus labores, por lo cual se va a un tema de descanso médico prolongado y eso se llama la invalidez temporal. Pero la invalidez temporal no es que yo digo, profesor, no es, perdón, este jefe, me siento mal y ya no voy a venir 2 meses. El tiempo lo tiene que decir un doctor y me tiene que declarar como inválido temporal, es una junta médica, que son siempre de las instituciones propias del Estado, llámese salud, Ministerio de Salud, tiene que ser una junta médica, ¿ok? Entonces, esto es básicamente para invalidez temporal. Enfermedad y accidentes comprobados. Se será el derecho de reserva si el trabajador ha declarado estado de invalidez absoluta permanente. ¿Qué quiere decir? De repente una persona que está en un accidente, mientras no lo declare, igual nosotros tenemos que seguirlo contratando. La maternidad, ya lo hemos explicado desde la primera sesión, 98 días, es una suspensión imperfecta. La persona no labora, pero percibe todos los meses. Llega quincena o 30, esta mamá, esta gestante, mete la tarjeta en el cajero y va a salir su sueldo normal, como que estuviera yendo a trabajar. Obviamente, si cobra comisiones, horas extras, no va a percibir. Solo percibe su salario y asignación familiar porque le corresponde por su vida. El descanso vacacional, también ya lo hemos conversado, y el ejercicio de derecho a huelga. Eso también es una suspensión perfecta, pero siempre y cuando la huelga haya sido previamente avisada al empleador, previamente puesta en el Ministerio de Trabajo y aceptada. Aceptada. No es que yo hoy día decido paralizar con mis compañeros. Nadie trabaja, chicos, nos vamos a quedar aquí sentados. No es una huelga autorizada. Entonces, tiene que ser autorizada. ¿Por qué se puede terminar un contrato de trabajo? Aquí tenemos algunas razones. Fallecimiento del trabajador, fallecimiento del empleador, la persona natural, el representante legal, la renuncia o retiro voluntario del trabajador. Yo renuncio, se acabó el vínculo laboral, el contrato terminado. La terminación de la obra, en el caso de lo que hablamos, cuando hay una obra de servicio específico, termina la obra, automáticamente se resuelve el contrato. El mutuo disenso es un acuerdo de las dos partes. Yo tengo un contrato de repente indeterminado o un contrato que vence de repente hasta febrero, pero yo ya no quiero estar en la empresa. Voy, me siento, o la empresa ya no quiere trabajar conmigo, nos sentamos y comenzamos a acordar, a romper el vínculo laboral, a finiquitar el contrato y poner las pautas correspondientes de la liquidación de beneficios sociales. La invalidez absoluta permanente, si una persona es declarada inválida, es decir, que más del 60% de su cuerpo no funciona normal, básicamente ya hablamos de una persona postrada, obviamente ya no puede regresar y el contrato se termina. ¿Bien? La jubilación, si una persona llega a ser jubilada, el contrato de trabajo se da. Profesor, pero yo tengo casos de personas que son jubiladas y siguen trabajando. Sí, se da la excepción hasta 5 años que pueda seguir trabajando. Ella no. El despido, los casos y formas permitidas por la ley. Siempre que hagamos despido tenemos que ser muy cautelosos, porque la historia se nos puede voltear y nos pueden ir a demandar por despido arbitrario y tenemos que reincorporar e indemnizar. Entonces, hay que tener siempre claro las evidencias, los sustentos, seguir el procedimiento para un despido, hacer una carta preaviso o predespido, dar la opción que descargue el trabajador, ver aceptamos o no, mostrarle las evidencias, evaluaciones que hayamos realizado, fotos, imágenes con respecto al tema tal vez de desempeño, mal rendimiento, conflicto, de repente robo, hurto, acoso sexual, etcétera, etcétera. La terminación por causas objetivas en los casos y formas permitidas de la ley. Un poco lo que acabo de decir. Tal vez un tema de hostigamiento sexual, un señor se le hostiga, acosa a las féminas, de repente es una persona que llega ebria al trabajo, es una persona que siempre llega tarde, etcétera, etcétera. Dice, ¿qué pasa si, nos pregunta Lorenita Villalobos, ¿qué pasa si cada 3 meses te renuevan el contrato y pasó meses y se olvidaron de hacerte firmar y después te quieren sacar? ¿Qué se puede hacer? En realidad, si no te han hecho firmar el contrato, Lorenita, tú ya eres indeterminado. Esa persona ya no tiene por qué firmar.
el contrato te lo tienen que entregar máximo o hacer firmar máximo el día 1 que inicia tu nuevo vínculo. Por ejemplo, tu contrato vence el 31 de diciembre, el 1 de enero tienes que ya máximo firmar. ¿Ok? Entonces siempre recomiendo a las personas que ven recursos humanos no esperar el último día. Siempre digo, hagan firmar los contratos una semana antes. Si el contrato vence el 30 de un mes X, pues desde el 23 ya estás haciendo las renovaciones y las firmas para no tener justamente este problema. Hay personas que por temor o algo no aceptan, mejor dicho, si aceptan firmar, bueno, también es válido y completamente aceptable. Pero el que no y conoce sus derechos dice, yo ya no debo firmar porque yo ya soy indeterminado. Obviamente que el jefe se va a poner molesto, el gerente también, se va a poner rojo como un tomate, te van a llamar, todo ya depende de la persona que al final acepte o no firmar. Siempre teniendo los pies en la tierra, obviamente eso nos puede generar luego problemas, ¿no? Ya nos van a mirar un poco mal en la empresa. ¿Ves? Bien, sería un caso de naturalización. Más que de naturalización, Renzo, sería un caso de volverte indeterminado. No se desnaturalizó tu contrato, simplemente ganaste un beneficio. ¿Y qué puedo hacer? ¿Llegar a un acuerdo? Lo que puedes hacer es simplemente decir que ya eres indeterminado, ¿no? Pero ellos van a insistir, Lorena, en que firmes el contrato. Ya va a depender de ti. Si me quieren hacer firmar el 12 de enero, tomando su ejemplo, ya soy estable, sí. Pero siempre hay que evaluar, chicos, cosas en la balanza. Me voy a poner como abogado del diablo, abogado de la empresa. Pongámonos también, porque si es una empresa que nos trata bien, si es una empresa que nos ha apoyado, si es una empresa que de repente hasta cuando hemos tenido una urgencia económica nos ha apoyado con un préstamo, un adelanto, siempre poniendo eso en la balanza, ¿no? Entonces, si por un día que se pasó y no me entregaron el contrato, creo yo que podía tener esa tolerancia de poder firmarlo, creo yo. Yo lo haría personalmente. Pero si ya se pasaron 2, 3, 4 meses, bueno, ya es otra cosa. Pero si es por un día, un par de días a lo mucho, yo lo firmaría, ¿no? En agradecimiento a la empresa. Pero ¿puedo llegar a un acuerdo monetario? En realidad no, porque la única forma es que te quieran desvincular. O sea, lo que tú ya deberías hacer, o lo que yo haría en tu lugar es ya no firmar, yo soy indeterminado, no te van a poder prohibir el ingreso. Les guste, no van a aceptarlo. Y si ellos no te quieren ya en la empresa, o ven como una persona conflictiva, ellos te van a invitar a retirarte. Y ahí recién, cuando te llaman, te invitan a conversar, recién ahí, Lorena, haz tu acuerdo y pon tus condiciones. ¿Okay? La ley dice que cuando se saca una persona indeterminada, le corresponde un sueldo y medio por cada año trabajado. En el caso que me das, si apenas tienes 2 o 3 meses indeterminados, no te van a dar un sueldo y medio. ¿Okay? Te van a calcular una liquidación mucho más pequeña. Pero ya es potestad de decisión del trabajador. Si existe una cláusula donde figura que ninguna de las ambas partes están obligadas a informar sobre si hay una renovación. Mira, Claudia, muy buena tu pregunta, Claudia, te lo agradezco mucho. En realidad, cuando tú firmas un contrato a plazo determinado, plazo fijo, todos sabemos cuándo termina el contrato. Desde que tú lo firmas, si yo te hago firmar un contrato y te digo que termina el 31 de diciembre, tú ya sabes que termina el 31 de diciembre. Es facultativo de ambas partes si realizan o no la renovación. Porque yo te puedo poner el contrato en la mesa, pero de repente tú me dices, yo no quiero ya continuar. O de repente tú quieres continuar y le digo, señorita Claudia, ya no. Pero ¿por qué no me dijo antes, señorita? Usted sabía que su contrato vence este día. Ya le hemos informado desde que firmó el contrato o la venta en todo caso. Entonces, no debe ser una sorpresa. No lo es. Es completamente válido que nos digan en ese día que realmente ya no nos quieren o que nosotros digamos ya no queremos. Por eso siempre le voy diciendo a mis trabajadores, avísenme si alguien no va a continuar, chicos, por favor, para ver el reemplazo. Y si hay alguien que yo decido que ya no continúe, lo llamo y le aviso. Compañero, vas a estar hasta esa fecha, por favor. Listo. Es lo mínimo que merece un trabajador. ¿Ok? Bien. Luis Tello, tienes tu manito alzada desde hace rato. Disculpa que te haya hecho esperar. Cuéntanos tu pregunta. Luis Tello. No, vamos a avanzar a terminar eso. Contrato de locación de servicio. Contrato de locación de servicio básicamente es la modalidad en la cual se contrata a una persona que brinda un servicio de contrato o de naturaleza civil, es decir, una persona
como nosotros, que tiene una especialidad en algo, que tiene un conocimiento de algo y lo brinda. Personal de cuarta categoría. Entonces yo contrato a alguien de cuarta categoría y le hago un contrato de locación de servicios. Contrato civil, también se le conoce. Y tiene una, miren lo que siempre les digo, autonomía en la ejecución de sus servicios, independencia. Y esto grave, no existe vinculación laboral. Sin embargo, se debe cumplir en entregar el producto o servicio requerido. Lo que les decía de la sesión pasada, yo puedo contratar un auditor, puedo contratar de repente un coach que vaya a hacer entrenamiento, puedo contratar de repente el servicio de un vigilante, porque voy a venir la temporada navideña y voy a tener mucha gente y de repente vayan a robar en mi tienda. Entonces, puedo contratar a alguien puntualmente, pero son personas especializadas y saben cómo realizar. Al haber autonomía no existe una relación laboral. Por eso, no existe. Pero si yo le doy órdenes, ya le doy horario de trabajo, ya le pongo un photocheck, ya le doy amonestaciones, ya rompo esa autonomía. Y ahí es donde me pueden amonestar. En este sentido, la persona recibe por su trabajo honorarios o una retribución. Cuando ustedes contraten a alguien por locación de servicios, señores, ellos no ganan sueldo, ellos ganan una retribución, o ellos ganan lo que viene a ser una retribución económica por su servicio, no sueldo, no salario. Tenemos que utilizar los términos correctos. Señor, vaya por favor para que le cancele por las prestaciones de su servicio. Vaya, señor, para que le puedan ustedes cancelar o pagar por la retribución de sus servicios. Porque es servicio, es trabajo, porque es retribución, no es salario. ¿Vamos comprendiendo, chicos? 5 minutos y termino para que ya vayamos a casita. ¿Ok? Profesor, también nos podrá facilitar un contrato. Sí, no hay problema, Frank, les puedo compartir. Profesor, si una empresa inicia operaciones, entiendo que se va a hacer el contrato correcto, pero si luego de un tiempo quiere contratar un coordinador, ¿debo usar la misma modalidad de contratación o puedo usar el no? Ya utilizamos la necesidad del mercado. Ya no lineal. ¿Cuánto tiempo debe pasar de que empezó mi contrato locador para que se considere desnaturalizado? En realidad no debe pasar mucho tiempo. En la misma semana, si ven que tiene subordinación directa, ya se desnaturalizó. Ahora, locación de servicio y locador de servicios es alguien puntual, contratado. No puedo contratar a un locador de servicio por 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año. Puedo contratar 2 semanas, 3 semanas, exageradamente un mes. No lo puedo contratar más, porque ya se convierte en algo frecuente. Entonces tenemos que tener un tiempo máximo específico. ¿Okay? ¿Cuál es el uso adecuado del contrato de locación de servicio? Tiene que tener un plazo definido y razonable. Te doy tanto tiempo para que hagas el servicio que necesito. ¿Ok? Se pacta entre las dos partes. ¿Correcto? No brindar herramientas de trabajo. Eso es lo que les vengo diciendo hace tiempo. No dar equipo, no dar EPP, no dar computadora, no dar photocheck, no dar uniforme, no dar nada que genere vínculo. Con la empresa es autónomo. Si el señor quiere ir a trabajar con un polito como el que estoy opuesto, con camisa, con corbata, obviamente de manera también formal o semi-informal, tampoco va a ir con chores, sandalias. Entonces, tiene que se siente cómodo, está bien. ¿Okay? Entonces, él maneja su propio laptop, maneja su propio celular, su correo personal. Él tiene que tener todas esas herramientas porque se entiende que es un profesional y por consiguiente debe manejar sus propias herramientas. No establecer un horario para que vaya a brindarle la prestación del servicio. Sabes que tú tienes que entrar a las 8 como entramos nosotros, te vas a la 1 a almorzar, a las 3 regresas y a las 7 te vas. No, él es libre, maneja sus tiempos. Lo que importa es que cumpla el objetivo en el plazo que se acordó. Contratos escritos, aunque no es obligatorio formalizar los contratos, es recomendable, siempre lo pongo yo, es recomendable hacerlo para que quede claro. Contrato de locación de servicio y se mantenga esa independencia. Chicos, quiero ver un par de últimas preguntas más. Wow. En caso de me dan contratos, pero a ver. María de Fátima, en caso que la empresa ha perdido contratos de periodos pasados y está solicitando al trabajador nuevamente firmar, el trabajador puede exigir ser indeterminado y necesario realizar la denuncia a SUNAFIL por la naturalización del contrato. Si son periodos pasados, lo que pasa es que tu pregunta es un poco abierta. Supongamos que firmó en enero, marzo, y de repente de marzo a junio no firmó, luego de julio a septiembre sí. Entonces, como que hay esos vacíos, en realidad no debió haber firmado un segundo contrato si no había firmado el anterior. O sea, el trabajador ahí vuelve, el solito acepta hacer plazo fijo.
Pero si el caso es que no firma contrato y de ahí se mantiene sin firmar contrato, repito, él en automático es indeterminado, solamente dice yo ya no voy a firmar contrato y la empresa no te puede sacar. Y si saca, recién te puedes ir a zona fin. Es decir, me sacaron a pesar que yo ya soy indeterminado. ¿Ok? Entonces ahí ellos van y ahí comienzan a hacer el proceso de investigación. Si mi contrato de 2020 a 2022 tenía una cláusula donde indica que era trabajo remoto y de 23 me hicieron un tema de adenda, luego pasé a ser indeterminado, sin embargo ahora la empresa quiere obligarme a que haga trabajo presencial, si en caso me niego pueden despedirme. En caso te niegas pueden despedirte, pueden llegar a un acuerdo de cese, sí, porque si eres indeterminada, sí, ahora depende de cómo están dentro de tus funciones. Recordemos que quien pone las pautas del trabajo, de dónde quiere que trabajes, de darte el espacio de trabajo, el horario de trabajo, que quien lo fija es justamente la empresa y nosotros estamos justamente llanos a poder cumplir con lo que ellos indican. Entonces la empresa sí está en facultad. Lo que yo haría, Lidé, para sacarte bonito, es primero meterte un memorándum diciendo a partir de la fecha trabajas así. Si tú me lo rechazas, no me lo aceptas, te vuelvo a mandar otro memorándum indicándote el reglamento de la empresa. Si tú ante ese segundo lo rechazas, te inicio ya un proceso de predespido para dándote el plazo que te reincorpores. Y si no lo haces, ahí te procedo a cesar, porque estás incumpliendo. ¿Ok? Bien, chicos, hay tantas preguntas, me encantaría poder responderlas a todos, pero la hora es cruel. A ver, Yaldira, termino contigo. Profesor, ¿en qué momento se genera ser estable por completo los 3 años de trabajo? O sea, ya no se da y solo el mínimo de 5 años. Existen lo que son los tiempos por la modalidad de contrato. Les voy a pasar un cuadrito simple, debo tener en medicina, en el cual están los periodos. Se los voy a compartir y lo van a poder también ustedes utilizar. ¿Ok, chicos? Bien, chicos, me apena a veces no poder contestarle a todos, pero como les digo, la hora no perdona. Así que les pregunto y todos con pulgar arriba, la sesión hemos logrado entender, hemos comprendido cuáles son las distintas modalidades de contrato, cuándo las debo utilizar, por qué las utilizo, contrato para adolescentes, puedo, no puedo, qué debo hacer para no caer en una infracción, cuándo contratar un locador de servicios, ¿verdad que sí, no? Entonces tenemos justamente mucha información, mucho material para poder aprender. Les invito a la siguiente sesión que nos toca, creo que el día viernes, si no me equivoco, porque ahí ya vamos a entrar al tema de beneficios laborales, beneficios sociales. Así que les agradezco enormemente por el tiempo, por la atención, por el interés que muestran a través de sus preguntas, y conmigo ya será el día viernes, Dios mediante, a las 8 de la noche. Les dejo con nuestra coordinadora, Elizabeth,